Fui a visitar a la amante de mi marido en el hospital. Necesitaba decirle algunas cosas. Cuando abrí la puerta de su habitación, me sorprendí con lo que vi. Pero permítanme retroceder un poco para que entiendan cómo llegué a ese momento, parada frente a la habitación 304, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 58 años y llevo 35 años casada con Ricardo. 35 años que creía conocer a mi marido mejor que nadie en este mundo. Qué equivocada estaba. Todo comenzó hace 3 meses, un martes cualquiera. Estaba buscando el recibo de la tintorería en la chaqueta de Ricardo cuando mis dedos tocaron algo en el bolsillo interior. Era un recibo arrugado de una floristería. Rosas rojas, $100. Mi primer pensamiento fue ingenuo. Qué lindo, me va a sorprender con flores. Pero pasaron los días y no llegaron flores. Pasó una semana, 2 semanas, un mes. Nada. Comencé a prestar atención. Y cuando prestas atención, siempre encuentras lo que no quieres ver. Ricardo llegaba cada vez más tarde del trabajo. Reuniones importantes. Decía, un cliente difícil que requiere atención extra. Sus explicaciones sonaban razonables, perfectamente construidas, demasiado perfectas, ahora que lo pienso. Luego estaban los susurros. Lo escuchaba hablar por teléfono en el jardín, con la voz baja, casi dulce. Una voz que ya no usaba conmigo. Cuando le preguntaba quién era, siempre tenía una respuesta lista. Mi socio Miguel, el contador, un proveedor nuevo. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando revisé el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito. No suelo hacerlo. Siempre confié en Ricardo con las finanzas. Qué tonta fui. Ahí estaban, restaurantes elegantes a los que nunca me había llevado. Floristerías. Una joyería donde compró algo por $800. Yo no había recibido ninguna joya. Y lo peor de todo, pagos recurrentes a un lugar llamado Centro Médico Santa Lucía. ¿Por qué mi marido estaba pagando gastos médicos en un hospital que no era el nuestro? Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo observé con nuevos ojos. Seguía siendo el mismo hombre con quien me casé. Alto, con esas canas que le daban un aire distinguido, siempre impecablemente vestido. Pero había algo diferente en él. Una distancia, como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente a kilómetros de distancia. «¿Cómo estuvo tu día?», me preguntó mientras se aflojaba la corbata. «Bien», respondí, probando las palabras en mi boca. «Ricardo, ¿hay algo que quieras contarme?». Vi el destello en sus ojos, pánico tal vez, o culpa, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «¿De qué hablas, amor?». «No sé», dije, observándolo cuidadosamente. «Te noto distante últimamente. ¿Está todo bien en el trabajo?». «Solo estresado», respondió, dándome un beso rápido en la frente. Nada de qué preocuparse, pero yo estaba preocupada, muy preocupada. A la mañana siguiente, cuando Ricardo salió para su supuesta junta de directorio, hice algo que nunca pensé que haría. Lo seguí. Mantuve mi auto a una distancia prudente, el corazón martilleando en mi pecho. Ricardo no iba hacia su oficina. Tomó la carretera que sale de la ciudad y condujo durante 40 minutos hasta un vecindario que no reconocí. Se estacionó frente a un edificio moderno de apartamentos. Vi cómo sacaba algo del maletero. Flores, rosas rojas. Sentí que el mundo se tambaleaba. Ahí estaba la confirmación que no quería. Mi marido, el hombre que me prometió fidelidad hace 35 años, entrando a un edificio con flores para otra mujer. Esperé. 10 minutos, 20, media hora. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban rojos. ¿Había estado llorando? Lo seguí 2 veces más esa semana. Siempre el mismo patrón. El edificio de apartamentos, las flores, y él saliendo con esa expresión devastada en el rostro. Necesitaba saber más. Necesitaba un nombre, una cara, una explicación. Contraté a un investigador privado. Me sentí sucia haciéndolo, como si estuviera traicionando nuestro matrimonio. Irónico, ¿no? Yo sintiéndome culpable cuando él era quien mentía. El investigador tardó menos de una semana.
Me entregó un sobre manila grueso con fotos, documentos y un informe detallado. La mujer se llamaba Sofía Ramírez, 35 años, soltera. Trabajaba como consultora externa para la empresa de Ricardo. Las fotos mostraban a una mujer hermosa, con cabello oscuro largo y ojos expresivos. En algunas fotos salía Ricardo con ella, pero no había besos, no había abrazos románticos, solo conversaciones serias. Él entregándole sobres, ella aceptándolos con lágrimas en los ojos. No pude confirmar una relación romántica, escribió el investigador en su informe, pero el señor Martínez visita a la señorita Ramírez 3 veces por semana, le entrega dinero en efectivo y paga varios gastos médicos a su nombre en el Centro Médico Santa Lucía. ¿Gastos médicos? ¿Qué tipo de amante requiere que le paguen gastos médicos? Esa noche confronté a Ricardo. Puse las fotos sobre la mesa del comedor cuando él llegó. ¿Quién es ella?, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. Ricardo se puso pálido, levantó una foto, luego otra, y sus manos comenzaron a temblar. Elena, yo. ¿Cuánto tiempo llevas viéndola? ¿La amas? ¿Planeas dejarme por ella? Las preguntas salieron como balas. 35 años de matrimonio, 2 hijas, una vida entera construida juntos. ¿Y para qué? ¿Para que me cambiara por una mujer 23 años menor? No es lo que piensas, dijo Ricardo, y su voz sonaba desesperada. ¿No? ¿Entonces qué es? ¿Por qué le das dinero? ¿Por qué pagas sus cuentas médicas? ¿Por qué le llevas flores 3 veces por semana? No puedo explicártelo ahora. ¿No puedes o no quieres? Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba extremadamente estresado. Es complicado. Hazlo simple, exigí. ¿Estás teniendo una aventura con esa mujer? Hubo una pausa larga, demasiado larga, no de la forma que piensas. Esa respuesta me dolió más que un sí directo. Quiero que te vayas, le dije. Esta noche, vete a un hotel, a casa de tu hermano, no me importa, pero no quiero verte aquí. Elena, por favor, vete. Mi grito resonó en nuestra casa. Ricardo dio un paso atrás, recogió las fotos de la mesa con manos temblorosas y se fue. Me quedé sola en el comedor, rodeada del silencio. Nuestras fotos de boda nos miraban desde la pared. Yo, con 23 años, radiante en mi vestido blanco. Ricardo, con 27, guapo y lleno de promesas. ¿En qué momento todo se rompió? Llamé a mis hijas. Marcela, la mayor, de 33 años, trató de calmarme. Mamá, tiene que haber una explicación razonable. Daniela, de 30, fue más directa. ¿Necesitas que vaya? Voy a matar a papá. No, les dije a ambas. Necesito tiempo para pensar, pero pensar solo me llevaba en círculos. Una y otra vez veía las imágenes del investigador. Sofía recibiendo sobres de dinero. Ricardo saliendo de su apartamento con los ojos rojos. Los recibos de la floristería. Pasaron 3 días sin noticias de Ricardo. 3 días en los que apenas comí, apenas dormí. 3 días en los que me debatí entre la ira y el dolor. Y entonces, en la mañana del 4.º día, sonó mi teléfono. Número desconocido. Diga. ¿Señora Martínez? Era una voz de mujer, joven, profesional. Habla del Centro Médico Santa Lucía. Lamentamos informarle que la señorita Sofía Ramírez ha sufrido un accidente grave. Está en cuidados intensivos. Su esposo, el señor Ricardo Martínez, está registrado como su contacto de emergencia, pero no logramos ubicarlo. ¿Podría usted? Colgué. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué Ricardo era el contacto de emergencia de su amante? ¿Por qué ella no tenía familia propia? ¿Qué clase de relación tenían exactamente? El teléfono sonó de nuevo. Mismo número. Señora Martínez, por favor no cuelgue. La situación es crítica. La señorita Ramírez necesita que alguien tome decisiones médicas en su nombre y... ¿Dónde está Ricardo?, interrumpí. No lo sabemos, señora. Por eso la estamos llamando a usted. Encontramos su número en el teléfono de la señorita Ramírez bajo el nombre Elena. Emergencias. ¿Mi número en su teléfono? ¿Bajo emergencias? Esto no tenía ningún sentido. ¿Qué le pasó? Accidente automovilístico.
Tiene lesiones graves. Necesitamos autorización para proceder con ciertos tratamientos y... Algo en mi interior se quebró. No importaba quién fuera esta mujer o qué relación tuviera con mi marido. Estaba sola en un hospital, luchando por su vida, y nadie más podía ayudarla. ¿En qué habitación está?, pregunté. Habitación 304. Pero señora, ella no puede recibir visitas en este momento. Está en estado crítico y... Colgué de nuevo. Tomé mi bolso, las llaves del auto, y conduje hacia el Centro Médico Santa Lucía con el piloto automático. Durante todo el trayecto, ensayé mentalmente lo que le diría cuando la viera. Le gritaría. Le diría que era una rompehogares, que había destruido mi familia, que... Pero cuando llegué al hospital y el elevador me llevó al tercer piso, cuando caminé por ese pasillo blanco y estéril hacia la habitación 304, toda mi ira se transformó en algo diferente. Miedo, tal vez, o simple curiosidad humana. Necesitaba verla. Necesitaba entender. Mi mano temblaba cuando la coloqué sobre la manija de la puerta. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. Y entonces abrí la puerta. Lo que vi dentro de esa habitación cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi marido y mi propia familia. Pero eso no lo esperaba. Nadie podría haberlo esperado. Cuando abrí la puerta de su habitación, me sorprendí con lo que vi. Sofía no estaba sola. En sus brazos, profundamente dormido, había un niño pequeño. No podía tener más de 2 años. Su cabello oscuro y rizado se pegaba a su frente sudorosa, y su pequeña mano aferraba la bata de hospital de Sofía como si fuera su única conexión con la vida. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz del día, creando un ambiente casi irreal. El sonido rítmico de los monitores cardíacos llenaba el silencio, cada pitido recordándome que esta mujer, esta extraña que había ocupado mis pensamientos durante semanas, estaba aferrada a la vida por un hilo. Sofía tenía los ojos cerrados. Su rostro estaba pálido, demacrado, con moretones oscuros en su mejilla y frente. Había tubos conectados a su brazo, cables que desaparecían bajo la sábana del hospital. Se veía tan frágil, tan pequeña en esa cama grande. Nada como la mujer de las fotografías que el investigador me había mostrado. Pero fue el niño lo que me paralizó. ¿Quién era? ¿Era hijo de Ricardo? ¿Por eso toda la mentira, todo el secreto? Di un paso dentro de la habitación y el suelo crujió bajo mis pies. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente. Tardó unos segundos en enfocar, y cuando finalmente su mirada se encontró con la mía, vi algo que no esperaba. No era sorpresa, no era culpa, no era miedo, era alivio. «Viniste», susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de las máquinas. «Ricardo me dijo que nunca vendrías». Me quedé congelada en el umbral de la puerta. ¿Ricardo le había hablado de mí? ¿Qué tipo de relación tenían donde él hablaba sobre mí con su qué? ¿Su amante? ¿Su segundo familia? No sé qué estoy haciendo aquí, admití, mi voz saliendo más dura de lo que pretendía. El hospital me llamó. No pudieron localizar a Ricardo. Está en San Diego, dijo Sofía, ajustando suavemente al niño en sus brazos sin despertarlo. Una conferencia de trabajo. Vuelve mañana. Por supuesto, otra conferencia de trabajo. ¿Cuántas veces había escuchado esa excusa a lo largo de los años? ¿Quién es el niño?, pregunté, incapaz de contener la pregunta que me quemaba por dentro. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Mi hijo, Mateo, tiene 2 años y medio. El corazón me dio un vuelco. 2 años y medio. Ricardo había estado distante. Había comenzado a cambiar. Hacía aproximadamente 3 años. Las matemáticas encajaban demasiado bien. Es hijo de Ricardo. No fue una pregunta, fue una afirmación. Una puñalada directa a todo lo que había sido mi vida. Sofía me miró con una expresión de completa confusión. ¿Qué? No, señora Martínez. Mateo no es hijo de Ricardo. No me mientas, dije, sintiendo la rabia burbujeando en mi interior. He visto las fotos, he visto los recibos.
Sé que Ricardo viene aquí, que te da dinero, que paga tus cuentas médicas. Sé que llevas meses viéndolo a escondidas. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sofía. Tiene razón en todo eso, dijo suavemente, pero no por las razones que piensa. Entonces, ¿por qué? Exploté, mi voz subiendo de volumen. ¿Por qué mi marido está pagando por ti? ¿Por qué te visita 3 veces por semana? ¿Por qué te lleva flores y llora cuando sale de tu apartamento? El niño se movió en los brazos de Sofía, inquieto por el ruido. Ella lo meció suavemente, susurrándole algo en el oído hasta que volvió a quedarse quieto. «Porque soy su hermana», dijo finalmente, y su voz se quebró. «Su media hermana. Y porque me estoy muriendo». El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras, y por un momento, mi cerebro no pudo procesarlas. Hermana, no amante. Hermana. Eso es imposible, dije, pero mi voz carecía de convicción. Ricardo no tiene hermanos, es hijo único. Sofía sonrió tristemente. Eso es lo que él pensó toda su vida. Eso es lo que le dijeron sus padres. Pero no es verdad. Me tambaleé hacia la silla junto a la cama y me dejé caer en ella. Mis piernas ya no me sostenían. «Explícate», exigí. Sofía respiró profundamente, haciendo una mueca de dolor. Cada respiración parecía costarle un esfuerzo tremendo. El padre de Ricardo, don Jorge, tuvo una aventura hace 36 años. Mi madre era su secretaria. Quedó embarazada de mí. Recordé vagamente al padre de Ricardo. Don Jorge había muerto hace unos 15 años. Era un hombre serio, respetado en la comunidad, exitoso en los negocios. La imagen perfecta de un patriarca familiar. Y también, aparentemente, un mentiroso. Cuando mi madre le dijo que estaba embarazada, continuó Sofía, don Jorge le ofreció dinero para que abortara. Ella se negó. Entonces él le ofreció dinero para que se fuera de la ciudad y nunca revelara que yo era su hija. Eso aceptó mi madre. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué aceptaría algo así? Porque era joven, estaba asustada, y don Jorge la amenazó con destruir su reputación si alguna vez hablaba. Le dijo que nadie le creería, que él era un hombre importante con abogados poderosos y que ella era solo una secretaria prescindible. La historia me sonaba horrible, pero, tristemente, también creíble. ¿Cuántas mujeres habían pasado por situaciones similares a lo largo de la historia, silenciadas por el miedo y el poder? Mi madre se mudó a Monterrey, siguió Sofía. Trabajó en empleos mal pagados toda su vida para mantenerme. Nunca se casó. Nunca tuvo más hijos. Y nunca, jamás, me dijo quién era mi padre. Solo me decía que él no podía estar con nosotras. ¿Y cómo descubriste la verdad?, pregunté, completamente absorbida ahora en su relato. Cuando mi madre murió hace 3 años, encontré una caja de zapatos escondida en su closet. Dentro había cartas, docenas de cartas que don Jorge le había enviado a lo largo de los años, cheques mensuales, y una fotografía de él con su familia, su esposa y su hijo Ricardo. Sofía hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Vi esa fotografía y supe inmediatamente quién era mi padre. Tengo sus ojos, su nariz, su sonrisa, y Ricardo. Ricardo tiene la misma forma de las manos que yo, los mismos gestos al hablar. Somos hermanos, señora Martínez, no hay duda. ¿Y decidiste buscarlo?, pregunté. No inmediatamente. Estaba furiosa. Sentí que mi madre y yo habíamos sido descartadas como basura mientras ellos vivían en una casa grande con todo el dinero que esos cheques mensuales podían comprar. Pero entonces... Su voz se quebró y miró al niño dormido en sus brazos. Entonces me diagnosticaron cáncer pancreático. Etapa 4. Los doctores me dieron 6 meses de vida. Eso fue hace 8 meses. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Yo era madre soltera. El padre de Mateo nos abandonó cuando descubrió que estaba embarazada. No tengo más familia. Mi madre era hija única. Mis abuelos murieron hace años. Cuando los doctores me dijeron que me estaba muriendo, me di cuenta de que Mateo quedaría completamente solo. Un bebé de 1 año y medio sin nadie en el mundo.
Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Sé que fue egoísta, sé que fue intrusivo, pero no tenía otra opción. Busqué a Ricardo. Lo contacté por correo electrónico. Le mandé copias de las cartas, de los cheques, de la fotografía. Le pedí una prueba de ADN. Y esperé. ¿Y qué hizo Ricardo?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Se hizo la prueba inmediatamente. Cuando los resultados confirmaron que éramos hermanos, él lloró, señora Martínez. Lloró por teléfono. Me dijo que lamentaba todo lo que mi madre y yo habíamos sufrido. Me dijo que su padre había sido un cobarde y que él no cometería el mismo error. Cerré los ojos. Eso sonaba exactamente como algo que Ricardo haría. Mi esposo, con todos sus defectos, siempre había sido un hombre de principios, un hombre que creía en la familia y en hacer lo correcto. Ricardo comenzó a visitarme, continuó Sofía. Al principio solo quería conocerme, entender nuestra historia. Pero cuando vio lo enferma que estaba, cuando conoció a Mateo y se dio cuenta de que este niño quedaría huérfano, cambió todo. Empezó a pagar tus tratamientos, dije, entendiendo finalmente. Sí, tratamientos experimentales que mi seguro no cubría, medicina privada, consultas con especialistas de todo el país. Ha gastado decenas de miles de dólares tratando de mantenerme viva el mayor tiempo posible. ¿Por qué no me lo dijo? La pregunta salió como un susurro. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Sofía me miró directamente a los ojos. Porque tenía miedo de que usted no entendiera. Tenía miedo de que lo acusara de querer ayudar al producto del engaño de su padre. Ricardo me contó que usted siempre había hablado muy mal de don Jorge cuando se enteró, años después de su muerte, de que había tenido aventuras. Me dijo que usted había dicho que los hijos de esas aventuras no eran familia real, que eran errores que era mejor no reconocer. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Era verdad. Cuando me enteré de los rumores sobre don Jorge años después de su muerte, cuando escuché que posiblemente había tenido hijos fuera del matrimonio, yo había sido dura. Había dicho exactamente esas cosas. Había juzgado sin conocer las historias completas, sin entender el dolor de todos los involucrados. Y Ricardo había escuchado cada palabra. Él tenía miedo, dijo Sofía suavemente, de que si le contaba sobre mí, usted le pidiera que me dejara sola, que me dijera que no era su problema. Y él no podía hacer eso. No podía abandonarme como su padre abandonó a mi madre. No podía dejar que Mateo creciera sin familia como yo crecí. El silencio llenó la habitación. El peso de mis propias palabras, dichas con tanta ligereza años atrás, ahora se sentía como una losa de concreto sobre mi pecho. Las flores, dije finalmente, los martes, jueves y sábados. Sofía sonrió débilmente. Los días de mi quimioterapia. Ricardo venía después de cada sesión para asegurarse de que estuviera bien. Me traía flores para alegrar el apartamento, y lloraba porque cada vez estaba más débil, y él sabía que nos estábamos quedando sin tiempo. Los restaurantes caros, continué, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Los recibos que encontré. No eran restaurantes para nosotros, explicó Sofía. Ricardo organizaba comidas con especialistas, doctores de otros estados que venían a evaluarme. Él pagaba todo con la esperanza de encontrar algún tratamiento que funcionara. Me llevé las manos a la cara. ¿Qué había hecho? Había acusado a mi marido de infidelidad cuando en realidad había estado haciendo lo más noble que podía imaginar: cuidar de una hermana que nunca supo que tenía, de un sobrino que quedaría huérfano. Y todo en secreto porque yo, con mi boca grande y mis opiniones cerradas, le había hecho imposible ser honesto conmigo. Señora Martínez, la voz de Sofía me sacó de mis pensamientos. Yo nunca quise causar problemas en su matrimonio. Nunca quise ser una carga. Si hubiera sabido que esto causaría tanta dolor entre ustedes, yo... No, la interrumpí, secándome las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. No es tu culpa, es mía. Yo construí un muro con mis palabras, y Ricardo no tuvo más opción que escalar ese muro en lugar de derribarlo. Sofía extendió su mano libre hacia mí,
la que no sostenía a Mateo. Después de un momento de duda, la tomé. Su mano estaba fría, débil. Podía sentir cada hueso bajo su piel delgada. Ricardo la ama muchísimo, dijo Sofía. Habla de usted todo el tiempo, de lo inteligente que es, de lo fuerte que es, de cómo construyeron su vida juntos desde cero. Él no quería mentirle. La mentira lo estaba destrozando por dentro. Yo lo veía cada vez que venía. Cada visita lo pesaba más. ¿Por qué mi número estaba en tu teléfono?, pregunté. ¿Bajo emergencias? Porque Ricardo me dijo que si alguna vez pasaba algo, si él no estaba disponible, usted era la única persona en el mundo en quien podía confiar. Me dijo que si usted conociera la verdad, si entendiera la situación, haría lo correcto. Que debajo de su dureza, usted tiene el corazón más generoso que él ha conocido. Más lágrimas. No podía detenerlas. Creo que sobreestimó mi bondad, dije con una risa amarga. No lo creo, respondió Sofía. Está aquí, ¿no es así? Cuando el hospital llamó, pudo haber colgado y nunca mirar atrás. Pudo haber dejado que me las arreglara sola. Pero vino, incluso pensando que yo era la amante de su esposo, vino de todos modos. Tenía razón. Incluso en medio de mi dolor y rabia, algo me había empujado a venir. Tal vez Ricardo me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Mateo se removió en los brazos de Sofía, sus pequeños ojos parpadeando. Me miró con esa curiosidad directa que solo los niños pequeños tienen, sin juicios ni preconceptos. «Hola», susurró con una voz diminuta. «Hola, pequeño», respondí, sintiendo mi corazón ablandarse. «¿Abuela?», preguntó, y Sofía rápidamente lo corrigió. «No, mi amor, ella es la esposa del tío Ricardo». Pero el daño ya estaba hecho. Ese niño, ese pequeño que pronto quedaría sin madre, me había llamado abuela. Y algo en mi interior se quebró y se recompuso al mismo tiempo. «Sofía», dije tomando una decisión que cambiaría todo. «Necesito que me cuentes todo. Cada detalle sobre tu diagnóstico, el pronóstico, los doctores, los tratamientos, todo». Ella me miró con esperanza y miedo mezclados en sus ojos. «¿Por qué?». «¿Por qué?», dije, apretando su mano más fuerte. «Si voy a ayudar a Ricardo a cuidarte, necesito saber exactamente con qué estamos lidiando». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Gracias», susurró. «Gracias». Pasé las siguientes 2 horas en esa habitación de hospital escuchando toda la historia. Los detalles médicos, el tratamiento fallido tras tratamiento fallido, la progresión de la enfermedad. Sofía me lo contó todo con una honestidad brutal, sin endulzar nada. Y mientras hablaba, mientras Mateo jugaba silenciosamente con un carrito de juguete en la cama del hospital, yo entendí la magnitud de lo que Ricardo había estado cargando solo. No solo el peso financiero de los tratamientos médicos, no solo el peso emocional de ver morir a una hermana que acababa de conocer, sino el peso de la mentira, del secreto, de saber que estaba destrozando nuestro matrimonio, pero sin poder hacer nada al respecto. Todo porque yo había sido demasiado cerrada, demasiado dura en mis juicios, demasiado inflexible en mis opiniones sobre situaciones que nunca había vivido. Cuando finalmente salí de la habitación 304, el sol ya se estaba poniendo. El cielo estaba teñido de naranjas y rosas, hermoso e indiferente al drama humano que se desarrollaba abajo. Saqué mi teléfono y llamé a Ricardo. Sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Elena?». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Mira, sé que estás enojada, pero necesito explicarte». «Lo sé», lo interrumpí. «Sé todo, Ricardo. Estoy en el hospital. Acabo de pasar 2 horas con Sofía». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Estuviste con ella?», preguntó finalmente, su voz llena de incredulidad. «Sí, y tiene razón. Tenemos mucho de qué hablar. Pero Ricardo». «¿Sí? Necesito que vuelvas a casa. No mañana, hoy, esta noche. Toma el siguiente vuelo, porque Sofía está peor de lo que pensaba. Y Mateo va a necesitarnos a ambos». Escuché a Ricardo tomar aire bruscamente. «¿Ambos?», repitió. «Ambos», confirmé. «Ella es tu hermana».
lo que significa que ese niño es tu sobrino, y tú eres mi esposo, lo que significa que encontraremos la forma de hacer esto juntos, como deberíamos haberlo hecho desde el principio. Elena, la voz de Ricardo se quebró. Yo. Lo siento tanto. Siento no haberte confiado. Siento. Lo sé, dije suavemente. Y también tengo cosas de las que disculparme. Pero eso puede esperar. Por ahora, solo vuelve a casa. Tu familia te necesita. Toda mi familia, repitió Ricardo, y podía escuchar las lágrimas en su voz. Estaré en el próximo vuelo. Después de colgar, volví a entrar a la habitación 304. Sofía estaba dormida, exhausta por nuestra larga conversación. Mateo estaba sentado en la silla junto a ella, mirando un libro de imágenes. Me senté a su lado. ¿Te gustan los libros?, pregunté. Él asintió solemnemente. Mamá dice que leer es importante. Tu mamá es muy sabia, dije, pasando mi brazo alrededor de sus pequeños hombros. Mateo se acurrucó contra mí, y en ese momento algo cambió en mi corazón. Este niño no era mi responsabilidad, no era mi carga, no era el producto de un error que era mejor olvidar. Era familia. Y la familia, la verdadera familia, no es solo la que nace de la sangre o del matrimonio. Es la que eliges cuando las circunstancias te ponen frente a frente con tu propia humanidad y decides ser mejor de lo que eras ayer. Miré a Sofía durmiendo en esa cama de hospital, luchando por cada día más con su hijo. Miré a Mateo, tan pequeño e inconsciente del dolor que se avecinaba, y supe que, sin importar lo difícil que fueran los días por venir, enfrentaríamos esto juntos. Ricardo, yo, Sofía, y este pequeño niño que ya había comenzado a robar un pedazo de mi corazón. Porque así es como funciona el amor real. No es perfecto, no es fácil, y definitivamente no siempre es lo que planeaste. Pero cuando aparece, cuando realmente aparece, no tienes otra opción más que abrirle la puerta y hacer espacio para él en tu vida, incluso si llega en la forma de una hermana secreta y un sobrino de 2 años en la habitación 304 de un hospital. Especialmente entonces. Ricardo llegó al hospital a las 3 de la madrugada. Lo vi bajar del taxi, desarreglado y con los ojos rojos de llorar durante todo el vuelo. Cuando me vio esperándolo en la entrada de urgencias, se detuvo en seco. «Elena», susurró mi nombre como si fuera una oración. No dije nada. Simplemente caminé hacia él y lo abracé. Sentí cómo su cuerpo se tensaba primero, sorprendido, y luego se derrumbaba contra mí. Sus sollozos eran silenciosos pero profundos, sacudiendo todo su cuerpo. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento muchísimo». «Ya lo sé», respondí, acariciando su espalda. «Ahora vamos. Sofía está dormida, pero Mateo se despertó asustado hace 1 hora. Te está esperando». Subimos al 3er piso en silencio. El hospital estaba quieto a esa hora, solo el sonido ocasional de los monitores y las enfermeras haciendo sus rondas nocturnas. Cuando entramos a la habitación 304, Mateo estaba sentado en un sillón junto a la ventana, abrazando un osito de peluche gastado. Al ver a Ricardo, sus ojos se iluminaron. «¡Tío Ricky!», gritó, corriendo hacia él con sus bracitos extendidos. Ricardo lo levantó y lo apretó contra su pecho, cerrando los ojos. Vi las lágrimas correr por sus mejillas mientras besaba la cabeza del niño una y otra vez. «Hola, campeón», murmuró. «Perdona por tardar tanto». «Mamá está malita», dijo Mateo con esa simplicidad devastadora de los niños. Pero la señora Elena me cuidó, me contó cuentos. Ricardo me miró por encima de la cabeza de Mateo y en sus ojos vi gratitud, amor y un dolor tan profundo que casi me hizo llorar de nuevo. Nos sentamos juntos esa noche, los 3, vigilando a Sofía dormir. Ricardo me contó todo desde su perspectiva. El shock inicial al recibir el correo de Sofía, la prueba de ADN, la primera vez que la vio y reconoció los ojos de su padre en su rostro. «Cuando supe que estaba enferma», dijo Ricardo en voz baja. «Cuando vi a Mateo y me di cuenta de que era mi sobrino, mi única familia además de ti y las niñas. No pude darle la espalda, Elena. No pude». «Lo sé», respondí, tomando su mano,
Y no deberías haberlo hecho. Pero te mentí, durante meses. Te vi sufrir pensando que te era infiel y no dije nada. Tenías miedo, dije. Miedo de mi reacción, y tenías razón en tener miedo, Ricardo. Yo dije cosas horribles sobre situaciones que no entendía. Construí un muro entre nosotros sin siquiera darme cuenta. Ricardo apretó mi mano. Tenemos que contarles a Marcela y Daniela, dijo finalmente. Ellas merecen saber la verdad. Asentí. Esa sería la siguiente batalla. Nuestras hijas, especialmente Daniela, no iban a tomar esto bien. Pero eso vendría después. Por ahora, en esa habitación de hospital, a las 4 de la mañana, éramos simplemente una familia imperfecta tratando de hacer lo correcto. Sofía abrió los ojos cuando el primer rayo de sol entró por la ventana. Ricardo, susurró, y una sonrisa débil cruzó su rostro. Viniste. Siempre voy a venir, prometió él, acercándose a su cama. Hermana. Esa palabra, hermana, dicha en voz alta por primera vez en mi presencia, selló algo entre nosotros. Ya no había secretos, ya no había mentiras. Solo quedaba enfrentar lo que venía. El deterioro de Sofía, las decisiones imposibles sobre Mateo y la reconstrucción de la confianza en nuestro matrimonio. Pero por primera vez en meses sentí que podríamos lograrlo. Juntos. Citamos a Marcela y Daniela en casa esa tarde. Ricardo había pasado la mañana con Sofía mientras yo regresaba a preparar todo. La casa se sentía diferente ahora, como si los secretos que había albergado durante meses finalmente hubieran sido ventilados. Marcela llegó primero, siempre puntual. A sus 33 años, era la viva imagen de su padre, práctica, analítica, calmada. Se sentó en el sofá con las manos cruzadas sobre su regazo, esperando. ¿Dónde está papá?, preguntó. Dijiste que esto era importante. Viene en camino, respondí. Esperemos a tu hermana. Daniela llegó 15 minutos tarde, como siempre. Irrumpió en la sala con su energía característica, el cabello recogido en un moño desordenado y los ojos brillando de curiosidad. Esto tiene que ser bueno si nos convocaste con tanta urgencia, mamá, dijo, dejándose caer junto a Marcela. ¿Finalmente van a renovar la cocina? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Ricardo entró. Se veía exhausto, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Pero había algo diferente en su postura. Ya no cargaba ese peso invisible que había llevado durante meses. «Hola, niñas», dijo, besando a cada una en la frente antes de sentarse junto a mí. Daniela frunció el ceño. «Ok, esto es raro. ¿Qué está pasando? ¿Alguien está enfermo? ¿Se van a divorciar?» «No nos vamos a divorciar», dije rápidamente. «Pero sí, alguien está enfermo, y necesitamos contarles algo que debimos haberles dicho hace mucho tiempo». Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo y yo nos turnamos para contar la historia. La aventura de don Jorge, Sofía, el diagnóstico, Mateo, los meses de secretos y mentiras. Marcela escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Daniela, por otro lado, pasó por una serie de emociones visibles: sorpresa, confusión, enojo. Cuando terminamos, el silencio llenó la sala. Finalmente, Marcela habló. «¿Tienes una hermana?», le preguntó a Ricardo, su voz cuidadosamente neutral. «¿El abuelo tuvo otra hija?». «Sí», respondió Ricardo simplemente. «¿Y está muriendo?». «Sí». «¿Y tiene un hijo de 2 años que quedará huérfano?». «Sí». Marcela asintió lentamente, procesando. «Ok, ¿qué necesitan de nosotras?». La practicidad de Marcela siempre había sido su forma de manejar las crisis. Mientras otros se desmoronaban, ella buscaba soluciones. Pero Daniela era diferente. «¿Qué necesitamos?», explotó poniéndose de pie. «¿Qué necesitamos? ¿Estás hablando en serio, Marcela?». «Daniela», empecé, pero ella me cortó. «No, papá nos mintió durante meses. Meses. Mientras mamá sufría pensando que tenía una amante, mientras nuestra familia se desmoronaba, él simplemente... ¿Qué? ¿Jugaba al santo con una extraña?». «No es una extraña»,
dijo Ricardo firmemente. Es mi hermana. Una hermana que no conociste hasta hace 3 años, gritó Daniela. Una hermana producto de la traición del abuelo. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debemos aceptar esto? ¿Aceptar a su hijo? ¿Convertirnos en una gran familia feliz? Nadie te está pidiendo que... empezó Ricardo. ¿Sabes qué es lo peor? Lo interrumpió Daniela, las lágrimas corriendo por su rostro. Que entiendo por qué lo hiciste, papá. Entiendo que querías ayudarla, pero nos excluiste. A mamá, a nosotras. Decidiste solo, como si no fuéramos lo suficientemente buenas, lo suficientemente maduras para ser parte de esto. Sus palabras me atravesaron porque reflejaban exactamente lo que yo había sentido. Tienes razón, dijo Ricardo, su voz quebrándose. Tienes toda la razón, Daniela. Los excluí porque tuve miedo. Miedo de su juicio, miedo de complicar más las cosas, y fue un error. El peor error. Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ahora qué? Ahora, dije mirando a mis 2 hijas. Necesitamos hablar sobre Mateo. Marcela se inclinó hacia adelante. ¿Qué va a pasar con él cuando Sofía? No pudo terminar la frase. No tiene a nadie más, explicó Ricardo. Ningún otro familiar. Sofía me pidió que lo cuidara, que fuera su tutor legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Espera, dijo Daniela lentamente, la realización golpeándola. ¿Estás diciendo que van a adoptarlo? ¿Que van a criar a un niño de 2 años a sus edades? Tengo 58 años, no 80, respondí, sintiendo una chispa de irritación. Y sí, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Daniela se dejó caer de nuevo en el sofá, llevándose las manos a la cara. Esto es una locura total. Es lo correcto, dijo Marcela tranquilamente. Papá, ese niño es tu sobrino, es nuestro primo. No podemos dejarlo en el sistema. Me sorprendió la firmeza en su voz. Miré a mi hija mayor con nuevos ojos, viendo la mujer compasiva en la que se había convertido. ¿Estás de acuerdo con esto?, preguntó Daniela, mirando a su hermana con incredulidad. No se trata de estar de acuerdo o no, respondió Marcela. Se trata de lo que es correcto. Y abandonar a un niño no lo es. Daniela sacudió la cabeza, pero no dijo nada más. Esa noche llevé a las niñas al hospital. Era hora de que conocieran a Sofía y a Mateo. Sofía estaba despierta cuando entramos, aunque claramente débil. Los doctores habían dicho que le quedaban semanas, tal vez días. El accidente había acelerado todo. Sofía, dije suavemente. Estas son nuestras hijas, Marcela y Daniela. Sofía intentó sentarse, pero no tuvo fuerzas. Marcela se acercó inmediatamente, ayudándola a acomodar las almohadas. Gracias, susurró Sofía. Son tan hermosas. Ricardo habla de ustedes todo el tiempo. Daniela se quedó cerca de la puerta, los brazos cruzados, claramente incómoda. Pero sus ojos traicionaban su curiosidad mientras observaba a esta mujer que compartía la sangre de su padre. Mateo entró corriendo desde el baño donde una enfermera lo había llevado. Al ver gente nueva, se escondió detrás de las piernas de Ricardo. «Hola, campeón», dijo Ricardo levantándolo. «Mira, estas son tus primas, Marcela y Daniela». «¿Primas?», preguntó Mateo ladeando la cabeza. «Sí», dijo Marcela, acercándose con una sonrisa. «Somos familia». Mateo la estudió seriamente por un momento, luego le tendió su carrito de juguete. «¿Juegas?», preguntó. Y así, simplemente así, Marcela ganó el corazón del niño. Se sentaron en el suelo juntos, haciendo rodar el carrito de un lado a otro, mientras Mateo reía con esa alegría pura de los niños. Daniela observaba desde su rincón y vi el momento exacto en que sus defensas comenzaron a resquebrajarse. Cuando Mateo corrió hacia ella y le preguntó su nombre, ella no pudo evitar sonreír. «Daniela», respondió suavemente. «Dani», repitió Mateo, incapaz de pronunciar el nombre completo. «¿Dani juega también?». Y ahí estaba, mi hija más terca, más enojada, sentada en el suelo de un hospital, jugando con su primo, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Sofía me tomó de la mano. «Gracias»,
susurró. Por traerlas, por darle a Mateo una familia. Tú le diste vida, respondí. Nosotros solo le daremos un hogar. Esa noche, cuando salimos del hospital, Daniela caminó junto a mí hacia el estacionamiento. Mamá, dijo en voz baja, ese niño, él no tiene culpa de nada de esto. No, coincidí, no la tiene. Y cuando Sofía se vaya, va a estar solo y asustado. Sí, Daniela se detuvo, mirándome con ojos brillantes. No podemos dejar que eso pase. No podemos. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos silenciosos. No lo haremos, prometí. Seremos su familia, todos nosotros. Y en ese momento supe que íbamos a estar bien. Sofía murió una semana después, en la madrugada de un martes tranquilo. Estábamos todos ahí. Ricardo sosteniendo su mano izquierda, yo la derecha. Marcela y Daniela al pie de la cama. Mateo dormía en mis brazos, ajeno a que estaba diciendo adiós a su madre. «Cuídenlo», fueron las últimas palabras coherentes de Sofía. Díganle que lo amé más que a nada en el mundo. «Se lo diremos», prometió Ricardo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Todos los días». Sofía sonrió débilmente, miró a Mateo una última vez y cerró los ojos. Los monitores emitieron ese sonido plano y continuo que todos temíamos. Se había ido. Mateo se despertó con el llanto. No entendía qué pasaba, solo que todos estaban tristes. Se aferró a mí, enterrando su carita en mi cuello. «¿Mamá?», preguntó con voz temblorosa. No pude responder. Solo lo abracé más fuerte mientras mi corazón se rompía por este niño que acababa de perder todo su mundo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de nuestras vidas. Mateo preguntaba por su mamá constantemente. «¿Cuándo vuelve mamá? ¿Mamá está en el cielo? ¿Mamá me ve?», respondíamos con paciencia, con amor, con lágrimas. Le mostramos fotos de Sofía, le contamos historias sobre ella, nos aseguramos de que su madre viviera en su memoria. Los trámites de adopción fueron largos y agotadores. Pero finalmente, 6 meses después de la muerte de Sofía, un juez firmó los papeles. Mateo era oficialmente nuestro hijo. Ricardo y yo tuvimos que reaprender a ser padres, las noches sin dormir, las rabietas, los miedos nocturnos, pero también los abrazos espontáneos, las risas, los «te quiero» susurrados antes de dormir. Marcela venía todos los fines de semana. Se había convertido en la hermana mayor que Mateo necesitaba, llevándolo al parque, leyéndole cuentos, siendo esa presencia constante y amorosa. Daniela tardó más en abrirse completamente, pero cuando lo hizo, fue total. Se mudó a un apartamento a 2 cuadras de nuestra casa para estar cerca por si necesitan ayuda. Mateo la adoraba, la llamaba tía Dani, y corría hacia ella cada vez que llegaba. Y Ricardo y yo reconstruimos nuestro matrimonio sobre una base de honestidad total. Nada de secretos, nada de mentiras, solo verdad, por dolorosa que fuera. Un año después del día en que abrí la puerta de la habitación 304, estaba en el parque con Mateo. Tenía 3 años y medio ahora, corriendo entre los columpios con la energía incansable de los niños. «¡Abuela, mira!», gritó, deslizándose por el tobogán. Abuela, ya no me corregía. Yo era su abuela y él era mi nieto. Así de simple, así de complejo. Ricardo se sentó junto a mí en la banca, 2 helados en las manos. Me pasó uno y observamos a Mateo jugar. «¿Crees que Sofía estaría orgullosa?», preguntó Ricardo en voz baja. Pensé en esa pregunta, en la mujer valiente que había luchado hasta el final por su hijo, en cómo nos había confiado lo más precioso que tenía. «Creo que está en paz», respondí. «Sabiendo que Mateo está amado, está seguro, está feliz». Ricardo asintió, limpiándose una lágrima. «Encontré algo ayer», dijo, sacando un sobre arrugado de su bolsillo. «Estaba entre las cosas de Sofía que guardamos. Es para ti». Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de Sofía durante sus últimos días. «Querida Elena», leía. «Si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Gracias.
Gracias por ser más fuerte de lo que Ricardo temía. Gracias por abrir tu corazón a una extraña. Gracias por darle a mi hijo lo que yo no pude. Tiempo. Cuida de Mateo. Cuida de Ricardo. Y perdónate por las palabras duras del pasado. Todos cometemos errores. Lo importante es que aprendemos de ellos. Eres la madre que yo nunca tuve, y ahora serás la que Mateo necesita. Con amor eterno, Sofía. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando las palabras, pero no importaba. Ya las había memorizado. ¡Abuela! ¡Abuelo!, gritó Mateo corriendo hacia nosotros. ¡Helado! Lo levanté y lo senté entre Ricardo y yo. Los tres compartimos los helados mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. «Los quiero», dijo Mateo de repente, con esa honestidad directa de los niños. «Y nosotros te queremos a ti, campeón», respondió Ricardo, besando su cabeza. Miré a mi familia. No era la familia que había imaginado hace un año. Era más complicada, más dolorosa, nacida de secretos y mentiras y pérdida. Pero también era más real, más honesta, más fuerte por todo lo que habíamos sobrevivido juntos. La habitación 304 me había mostrado una verdad que no quería ver, pero también me había dado un regalo que no sabía que necesitaba, la oportunidad de ser mejor, de amar más grande, de entender que la familia no siempre viene del camino que planeamos, sino del corazón que elegimos. Y mientras observaba a Mateo reír, con helado en su nariz y alegría en sus ojos, supe que cada lágrima, cada momento doloroso, cada verdad difícil había valido la pena, porque al final el amor siempre vale la pena, siempre.